al dolor sabiéndote lejos de mí. Y aunque distante de tu cariño, sueño otra vez de nuevo hallarte en mi camino, mi amor, mi fe. Mi amor, mi fe. Despierta mi angelina, fragancia de azucena, lucero ya se manderezai soyayay. Naepuana jesami, polvaga mimbipaba, de mañana encantaba ese jazmín del Paraguay. Despierta mi angelina, aquí en tu ventana, peinagua y la campana, nero que me oyeron que. Ay, chiquere, mainumbe, clavelina y yurupe, puraje y música pupe, de monbalche tu pasé. Despierta mi angelina, ya llega el Dios del día, Ana vida mía, reicuaron por algú. De maite huirojalgú, dereje mante ha pensado, pase que pero que llama, porque lo que llagabú. Despierta mi angelina, simpática, sedosa, Ana niña hermosa, ejenduco se canción. Tareco y diversión, como un triste pasajero, de la jupape allí perdemos, de recoigo y compasión. Despierta mi angelina, palomita mensajera, Xerajata conderera, Isomi mi añonga tú. Anojejan guajetú, Nabgairo sapiante, adiós lucero brillante. Siempre reina Rojaljú. La memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sandy Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Porque mujer adorada, con tal desprecio me matas. Porque eres tan ingrata, ayer porque me azotas así con tu desdén iracundo. O no piensas tú en el mundo del Tejacherurami, del Tejacherurami.
¿No serás tú algún día cuya milla yarará? ¿O piensas tú en lo jamás de quererme, virgencita? Eres tu mujer bendita, se mire cobiará, se mire cobiará. Porque mujer te olvidaste de tu íntima promesa, cuando ayer mi princesa hereba cuero jalgó. Porque ahora en la cruz sin compasión me clavaste y tu amor entregaste y yara pereyugú, y yara pereyugú. Para mí solo el consuelo irme en mi barco perdido hacia el puerto del olvido, la mar petaña junti. Pero pensando en ti, entre oleajes malvados del océano ilimitado, au pepe tasapmi, au pepe tasapmi. Es tu rosada, fresca sonrisa, una apacible embotada flor y pa' mí. Y son tus labios y tus mejillas, un rozagante clavel pután, flor y pa' mí. Tu faz sedeña, florinda niña, es misterioso, triste y azul. Tus negros ojos hipnotizantes tienen fulgores de guaracú. Yo te amo tanto, bien de mi vida, mi inolvidable tu pansumí, flor y pa' mí. Ven a mis brazos, sé compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, flor y pa' mí. Sin ti la vida todo es tristeza y yo coabeche consolar. Me estoy muriendo, ven cariñosa, gente colutin de Benguaná. Recuerda, niña, del pobre ausente, de este bohemio donde era el Jujá, flor y pa' mí, que te ha dejado todo lloroso en un temprano embotado, flor y pa' mí. Adiós, Florinda, lejana niña, pálida, amada, triste y botú. Ay, ya no puedo bien de mi vida porque os ruma. La cultura
cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando al río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orilla. Pedro canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Se te fue la vida. Somos una radio diferente. Yacurutu News Radio Online. Una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Ready to call to be the boss.
La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno municipal trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Amigas, amigos del Alto Paraná, del Paraguay y del mundo, tengan ustedes muy buenos días. Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Buen día a la audiencia en Ecoloto News Radio Online. Cultura y algo más nuevamente. Sí, cultura y algo más. A partir de este momento, acompañándole a nuestras amables audiencias y bueno, sí. Por Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa, una radio diferente, totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Y hoy estamos más diferentes que nunca. Más diferente que nunca. Hoy es un día especial, Silvio. Hoy es un día especial, sí, porque hoy se cumple una actividad a nivel mundial del movimiento Scout que se llama JJ. JJ. Se llama J porque es Jamboree on the Air, ¿verdad? O sea, Jamboree o encuentro en el aire. Que se hace a través de equipos de radio aficionados. Frase latina, sí. Frase inglesa, digo. Sí. Digo bien. Y Jamboree on the Internet, ¿verdad? Es cuando se hace por internet. Por internet. Entonces, acá vos ves que pusimos bandera, tenemos un montón de cosas. Veo una hermosa bandera de color lila acá con una flor. Con una flor de lis, sí. Y una cadena de Silvio. Es un lazo de piola, ¿verdad? O sea, seguramente tiene su significado. Sí, claro, significa la hermandad de Scout. Es mundial, ¿verdad? El círculo significa el mundo y el nudo abajo, ¿verdad? Que es un nudo, se llama nudo Scout, raso. Se llama nudo llano o rizo, se llama. O rizo. Que es un nudo que, fíjate que la forma del nudo es como agarrarse de las manos, ¿verdad? Sí. Como agarrarse, tomarse de la mano. Tomarse de las manos, exacto. Sí. Entonces eso significa la hermandad de Scout. Silvio, ¿cuál es la misión de esta organización? Porque es una organización. Sí, la misión mundial es dejar un mundo mejor. ¿Cómo? Dejar un mundo mejor del que recibimos. Sí. Ya. O sea, tiene un principio, ¿verdad? Una ley Scout, ¿verdad? Sí. Con 10 ítems, ¿verdad? Sí. Un decálogo sería. Sería como un decálogo, ¿verdad? Sí. Y ese decálogo está compuesto por ejemplo, el Scout es leal, es amante de la naturaleza, es respetuoso de la vida y un montón de principios. De principios que son los que rigen la ley y la promesa Scout, ¿verdad?
Y la promesa scout es hacer todo lo que uno dependa para poder dejar un mundo mejor, ¿verdad? O ayudar a la gente. Dentro de ese hacer, ¿qué incluye, Silvio? Y muchas cosas. Ejemplo. Ayudar a la gente, ver, promocionar la cultura, promocionar la cuestión del arte. ¿Cómo promocionan eso, Silvio? Y de distintas maneras. O sea, son proyectos que tienen que nacer de los jóvenes. De los niños, jóvenes y adultos también en el movimiento scout, ¿verdad? Porque hay integrantes de todas las etapas, de edades, digamos. Sí. Se entra en el movimiento scout a nivel mundial, se ingresa a partir de los 7 años. 7 años, Basilio. 7 años. Y hay gente que incluso mucho antes. Antes de nacer, inclusive algunos ya están en la panza de su mamá y ya era scout. Ya está registrado ahí ya. Hay familias enteras que son scout. Acá en casa, por ejemplo, todos somos scout. Y hay generaciones de scout. O sea, hay padres, madres, abuelos, tíos. Hay grupos de scout que son inmensos, ¿verdad? Que tienen muchísimos miembros a nivel país y a nivel mundial. Esos principios, esas reglas, y principalmente la promesa y la ley scout es la que se busca cumplir, ¿verdad? Hacer todo lo que uno dependa, ¿verdad? O sea, tampoco no es llevar al extremo de sacrificarte hasta el último. Ya en demasía. Sino que hacer todo lo que dependa de vos. Si depende de vos salvar una vida donando sangre y vos podés donar sangre, entonces haces. Ahí está. ¿Verdad? Tiene que estar ahí un scout. Ahí ya está tu buena acción, ¿verdad? Ya. Y, por ejemplo, cuidar el medio ambiente, cuidarle a los animales. Dentro del movimiento scout se estila mucho la cuestión de el respeto a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa, a las opiniones ideológicas, políticas, étnicas. Es un respeto a nivel mundial, ¿verdad? El respeto en sí es un principio. Sí, es un principio. Que se pone en práctica. Claro. No es que está ahí escrito nomás y... Sí. Y Lord Baden-Powell fue el fundador, ¿verdad? Que fundó el movimiento scout sin quererlo, digamos. Porque en realidad él, como militar inglés y veterano de distintas guerras, decidió escribir. Veía él en las calles en Londres, él veía niños que andaban deambulando por la calle, ¿verdad? Así como cualquier otra parte del mundo. Niños en situación de calle, ¿verdad? Sí. Entonces él empezó a publicar en un periódico cómo sobrevivir. O sea, cómo explorar y sobrevivir. O sea, cómo aprender, que un niño cómo puede hacer para cazar ratones, conejos para comer, pajaritos. Porque él veía mucha hambre, ¿verdad? Veía mucha gente con hambre en esa época, ¿verdad? En la época. Sí. Entonces él, con toda su experiencia de militar, de cazador, de rastreador, porque él era un buen rastreador, ¿verdad? Y como guerrero. Y un tipo muy, muy inteligente, muy sabio. Silvio, entonces, ¿de qué etapa estamos hablando? 1907. Bueno, 14. No, 907 fue la fundación del movimiento scout. Y 1914, si no me equivoco, fue acá en Paraguay. En Paraguay. Lo recuerdo muy bien. Te voy a pero aproximado. Así vale me eso. está chutando penal directamente sin árbitro. Vale eso, porque no es muy fácil manejar números, Silvio, así. No. Aparte de eso, que el movimiento tiene tanta, te voy a decir, tanta historia. Historia marcada. Sí. En la guerra del Chaco, por ejemplo, nuestra guerra del Chaco. Sí. Hubo scouts que fueron estafetas. ¿Sabes lo que es estafeta? ¿Se entiende por eso? Estafetas son los mensajeros. Sí. ¿Verdad? El movimiento scout, los scouts de la época fueron a la guerra del Chaco, pero como mensajeros. Por ejemplo, estaban en el comando, en un comando dentro del ejército paraguayo. También boliviano. No, en el lado paraguayo solamente el lado lo que paraguayo conocemos. Sí. No sé si en el lado boliviano se hizo lo mismo, ¿verdad? Pero en el lado paraguayo sí, ¿verdad? Y ellos iban hasta un punto a entregar los mensajes, a llevar los mensajes de los comandantes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa era su tarea, ¿verdad? Ya. Aparte de eso. ¿Y ellos qué grado de peligrosidad enfrentaba con eso? No, ellos estaban en la retaguardia, no necesariamente en la primera línea, ¿verdad? Pero como eran buenos rastreadores, buenos exploradores,
Entonces se le daba esa tarea, ¿verdad? Sí, Y eran sí, sí. niños de 15 años para arriba. Bueno, recordemos en la guerra del Chaco también mucha gente joven fue a la guerra, ¿verdad? Con 15 años, con 14 años fue a la guerra, pero para combatir. Ojoma no me está serio. En la guerra del Chaco, ¿verdad? Ojoma, Entonces, sí. pero Uno emitió con 15 años. se fue. con 15 años, Con sí. 15 No, y años, mucha sí. mucha gente fue con esa... Con esa edad. Con esa edad, ¿verdad? Ujú. Bueno, y entonces, como te decía, el movimiento lo que busca es una mejora continua con relación al individuo, ¿verdad? Sí. El individuo, que los individuos mejoremos y que mejoremos nuestro mundo, ¿verdad? Silvio, ¿y cómo se sustenta esto? Disculpame que te... Sí, metele, que metele. te Lo que yo pueda metrallando, te voy a responder, metrallando, ¿verdad? pues, en realidad me declaro ignorante en este asunto que tiene que ver con la organización. Sí. ¿Cómo se sustenta económicamente el grupo? Y el movimiento en sí se sustenta a través del aporte de sus beneficiarios, de los padres beneficiarios y también de donaciones de instituciones, ¿verdad? Hay instituciones que Sí, se a ponen nivel- la pila y A que... nivel mundial, sí, claro. serio? Las Naciones Unidas, una de ellas, por ejemplo, Me entero. la que apoya. Qué lindo. Es el movimiento juvenil más grande del mundo. Ujú. Es tan grande, ¿verdad? Que con orgullo dicen los scouts a nivel mundial que el primer hombre que pisó la luna era un scout. Neil Armstrong. No, Louis Armstrong es el saxofonista. Sí. Este es el trompetista, mejor dicho. Este es Neil Armstrong, el astronauta que llegó a la luna, ¿verdad? Sí. Y Buzz Aldrin, ¿verdad? Los dos eran scouts. Aldrin, Collins y Michelle. Y Me recuerdo en la Michael escuela. Collins, Ah. Buzz Aldrin y Neil Armstrong. Ah. Ellos son los primeros que llegaron a la luna, ¿verdad? Sí. Uno en realidad orbitó la luna, o sea, estuvo girando alrededor de la luna, ¿verdad? Ajá. Pero Buzz Aldrin y... Collins. No, y Neil Otro. Armstrong fueron los que Armstrong. bajaron, ¿verdad? Ya. Y ellos son los que pisaron la luna, ¿verdad? Ajá. Alunizaron sería. Sí. Entonces ellos eran scouts, los dos. Los dos eran scouts. De los 13 hombres que pisaron la luna, 11 eran scouts. O sea, Yo- ese es el peso que Mo- tiene el mo- movimiento scout a nivel mundial. Moscoín te doy las ahí así. Ah, Moscoín. Después, por ejemplo, entre personalidades que fueron scouts, está el Papa Wojtyla, Ujú. Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Ah, pero es scout, Karol Silvio. Wojtyla, él fue Ah. scout. Te digo más, por ejemplo, Steven Spielberg, Ujú. el que hizo la guerra, ¿cómo se llama? E.T., por ejemplo, que filmó la película. Sí. Tiburón, él filmó también Tiburón, la película de Tiburón, director de cine, ¿verdad? Sí. A ver un poco quién era otro más. Así, Bill Gates, Ujú. el fundador de Microsoft, de Windows, creador de Windows. Él también fue scout. Hillary Clinton también fue scout. Si no me equivoco, también su marido, Bill Clinton, también fue scout. Mucha gente fue scout. O sea, a nivel, te digo, de personalidades, ¿verdad? Clinton, ese fue presidente Presidente de los la Estados Unidos. República, Los sí. presidentes de los Estados Unidos, muchos fueron Sí, scouts, sí, sí. ¿verdad? Muchos fueron scouts. Ah, Y mira. ellos en Estados Unidos tienen una categoría que se llama Eagle Scout o Águila Scout, ¿verdad? Y Águila Scout es justamente el que es la máxima graduación y es donde uno llega ya porque tiene muchos años de experiencia y porque tienen proyectos que llevan adelante que son de beneficio para la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Paraguay también, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, William Patz, no sé si conoces William Patz. Suelo escuchar. Bueno, en nuestro grupo se llama William Patz, Mm. de la Asociación de Scouts del Paraguay. Y William Patz fue, por ejemplo, fue un filántropo, ¿verdad? A nivel paraguayo, ¿verdad? Ujú. Él fundó el Club Olimpia, el Puerto Sajonia, fue miembro de la Cruz Roja, fue miembro del Turín y Automóvil Club Paraguayo, fundó la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Era inglés o holandés? Él era holandés. Holandés. Era holandés. Sí, Por eso sí, nosotros acá está nuestra pañoleta. Esta es nuestra pañoleta, Scout. Y de color naranjo, Silvio. Naranja. Y acá está William Patz. Este es William Patz. Este cuadro que está acá, que no sé si se ve muy bien ahí. Espera que vamos a ver si puedo mover este acá. Ahí voy a mover. Se aprecia. Espera que voy a compartir acá para que puedan ver la gente que está viendo ahí. Ahí se va a ver.
Este señor acá es William Patz. Este es un cuadro al óleo que pinté yo. Y esta es nuestra pañoleta Scout. ¿Pean de pintar, Silvio? Sí, yo pinté. Sí. Con tu propia mano. Se te juicio de ella, abuelo. Se te juicio. Ahí te dice, tío. Se te juicio. Sí. Y sí, así con esa... O sea, en Paraguay muchos fueron Scout, muchos. Hay... no sé cómo decirte... hay gente que se destacó en la música, que se destacó en el arte, hay gente que se destacó en el gobierno, hay gente que ahora mismo está en el gobierno, que es Scout y que fue Scout también, pero hay un lema que dice Scout por siempre, ¿verdad? O sea, una vez Scout, siempre Scout, ¿verdad? Después Scout, pues. Taipori. Bueno, saludo, quiero enviar unos saludos porque acá... Vamos a entrar ya, si me estaba preocupando eso. Muchos saludos a todos los del grupo, formé un grupo de WhatsApp que se llama JJ 2019, sí. ¿verdad? De más NR, ¿verdad? Que es Ñacurutu News Radio Online. Entonces saludo a la jefa Alodia, que es de... Alodia Aquino, que es, Alodia, que es del Grupo General Aquino de Luque. Saludos. General Aquino de Luque. Saludo a ella. Saludo a todos los que nos están escuchando. Alodia Zárate, ella se llama. Alodia Zárate. Zárate. Sí, a la jefa Lilian Godoy, del Grupo San José, acá de Ciudad del Este. Al jefe Jorge, al jefe Néstor, de Coronel Oviedo. El jefe Jorge es acá de Hernandarias, del Grupo Scout Mensú, que nosotros tenemos. Esta es su pañoleta. Es de amarillo, acá. Esta es la pañoleta del Grupo Scout Mensú, que es de acá de Hernandarias, ¿verdad? Sí. Al jefe Ricardo Servín también, muchos saludos. A ver un poco a la jefa Elizabeth Iral, al jefe Hugo Penayo, a Gabriela Villasanti, a la jefa Gladys Zelaya, que es la presidenta de la Asociación de Scout del Paraguay. También, muchas felicidades y gracias por permitirnos participar en este grupo tan importante, ¿verdad? A Marisa Morales del Grupo San Francisco de Asís, que es de Asunción también, que ellos, atender lo que va a ocurrir hoy. Al mediodía, a las 11, por ahí nos vamos, 11:30 más o menos, vamos a hacer un contacto telefónico con la estación terrena de Areguá, porque ahí se va a abrir el Jamboree a nivel Paraguay, ¿verdad? Se va a organizar y se va a abrir acá, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar el jefe Miguel, que es del Grupo Scout San Francisco, así que él es el director de Relaciones Internacionales de la Asociación de Scout del Paraguay. Entonces, él y otra gente van a estar abriendo el Jamboree. Pero en la estación terrena de Areguá van a estar grupos Scout trabajando, ¿verdad? Haciendo comunicación, ¿verdad? Porque esto es a nivel mundial, ¿verdad? Y a nosotros nos están viendo a nivel mundial también. Y online va a estar atento. Nosotros vamos a estar todo el día hoy, hasta la noche, la madrugada, hasta mañana a las 8:30, vamos a tener la actividad acá en el local, acá en nuestro local. En la zona. La zona. Sí. Y luego vamos a irnos a la bicicleteada de Scout, que va a ser frente a la municipalidad, se va a iniciar y que organiza el Grupo Scout Mensú. El Grupo Mensú está haciendo un JJ también, ¿verdad? Pero en la costanera. Acá cerca. Acá en la costanera. Nada más y nada menos. Sí. O sea, nosotros por una cuestión de logística nomás es que hicimos acá hoy. Pero lo ideal hubiese sido que estemos allá con el Grupo Scout Mensú juntos, ¿verdad? Sí. Pero en la próxima va a ser, ¿verdad? Sí, así seguro. Que vamos a estar atentos nosotros en el movimiento. Vamos a ver un poco si es que puedo hacerte escuchar algo del audio de los que están ya hablando, ¿verdad? Espera un ratito, acá tengo que anotar esto. Y después vamos. ¿Por qué no vamos a la pausa? ¿Te parece? Escuchamos buena música. Aguantame decime. Un poquitito, Silvio. Te escucho, compañero. Porque dos cosas quiero hacer. Y quiero que me ayuden. Y este Hipo. Hipo es mi mascota de campamento. Hipopótamo, ¿verdad? Un hipopótamo.
hipopótamo. Sí, acá está. que sabe, era cacuá, será un hipopótamo. Tiene su pañoleta. Sí, es cao, ahí sí, vivo, es cao. Muy bien, muy bien. Este para los niños Sí. les encanta. Ahí está. Sí, magnífico, magnífico. Muy bien. Silvio, para tener contacto con nosotros, Sí. ¿cómo la gente tiene que hacer, nuestra gente? 0971-401-401 va a ser por hoy. Por hoy. Por hoy. Magnífico. Sí, y hoy no vamos a pasarlo mucha publicidad, Ujú, ¿verdad? Porque estamos haciendo Un programa especial. Un programa especial, ¿verdad? Por un día especial. Por un día especial. Magnífico. Tengo que agradecerle también al licenciado Jaime Zamudio, ¿verdad? El licenciado Jaime Zamudio que colaboró con nosotros para la organización del Jamboree acá, Ujú, ¿verdad? Al licenciado Miguel, ujú. al ingeniero, mejor dicho, Miguel. A ver un poco al jefe Jau Miguel también, Olivares. Que ¿Está la también, Miguel, no dice? Sí. O sea que Miguel hay un montón en el movimiento, los que yo conozco, ¿verdad? Sí, sí. Y Jorge también. Jorge Coincide también. también. Coincide también que los Jorge son Bueno, muchos. Los príncipes del cielo será. Ah, ¿verdad? Ahí San Miguel y presente. San Jorge. No. No hay aputan de la. Si tengo amigos que se llaman Miguel y Jorge, Ahí me va, ya ahí me estoy. Y si es Jorge y Miguel, mejor todavía. Mejor todavía. Y las páginas. Sí. Ellos pueden vernos. Sí, pueden vernos. ¿Sí o no? Sí, pueden vernos. pueden Bueno, vernos. ¿cómo tienen que hacer? Pueden vernos a través de www.nakuruturadio.com, www.nakurutunews.com, ¿verdad? Y en el... A ver un poco, en el... Facebook Live. Ujú. Facebook Live. Sí. Estamos. Estoy con todo en mi cabeza, así que discúlpenme Sí, si es que por ahí me claro, olvido claro, algo claro, y todo sí. eso. Y acuse, compañera, cuévate ahí en la final. Estás disculpeado. A pesar de la probable limitación que pueda existir en materia de publicidad, yo no quiero, no bajo ningún sentido, Silvio, Claro. Esto es fundamental Sí. que la gente Ya tenga, Nemba que tenga en su biblioteca y no es para tener nomás, Sí, claro. para pasar bien leyendo. Sí, señor. Para Sí, señor. Da una motivación especial todo lo que está escrito acá en este material que se titula El poder del amor. Sí, señor. Sí. Y es obra de quien les habla, Rodolfo Ortiz Brites. Una novela fantástica. Yuteño de ley. Yuteño de ley, sí, señor. Más de uno se va a quedar con esa idea y no, que vos sos yuteño de ley. Yuteño de ley. Sí, ya estamos ya. Eso es que pues, no vea. Sí, señor. Y tengo a mano Sí. otro material, Silvio, ensayos De emergencia. Sociedad, Disciplina y Poder del amigo filósofo Virgilio paranaense. Sí, Virgilio Cantero. Del amigo Virgilio. Que hoy amaneció también filosófico él. ¿Sabe qué ¿En serio? dijo hoy? Dijo, quise ser poeta. Dice, ¿verdad? Pero mi musa inspiradora no era muy fuerte. Sin embargo, cultivo verduras. Y eso es poesía. A la pirinola. Decime si no es poeta. Anda a desentrañar el sentido de todo lo que dijo, será. Espectacular, ¿verdad? ¡Aupa! Mira, fíjate vos. Y dele una acepción que pueda hacer temblar el sentimiento, los sentimientos de X o de Z, Silvio. Sí. Mamma mía. Sí. A ver un poco. El Grupo General Génesis Pacaraí, Julio Correa, San Francisco y probablemente otro más de la zona oeste estaremos en la estación terrena de Areguá. A cargo del campamento está Hugo Penayo. Ahí está. En el campamento de Areguá, en la estación terrena. En la ciudad de la Frutilla. De la Frutilla. No, ese no es Valenzuela. No, ¿O Estanzuela? Areguá, Silvio. ¿Areguá, peor? Areguá, pues. O te vas a cruzar por Areguá, Yujú. ¿Cómo es? Mermelada de frutilla, licor de frutilla, torta de frutilla. Es el licor lo que está bueno. No, nunca llegué a probar. ¿En serio? Nunca llegué a probar. Nunca llegué a probar. Jamás. Qué bárbaro. Pero no significa eso de que no acudiría más adelante. Alguna vez, ¿verdad? Sí. Saluda a doña Antonia, Silvio. Sí, doña Antonia, que ayer, antes de ayer creo que estuvimos chateando a full. Y ayer le di
Y te doy también a vos ya, un ratito, acá estoy haciendo algo en 14, ajá, 20, 40, acá. No, lo que quería comentarte es, ayer le hice el reemplazo en aula a una profesora docente. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Docente de primaria, ¿verdad? Sí. Y realmente me quito el sombrero ante doña Antonia. Ajá. Anoche le escribí. Sí. Le dije, hice aula hoy y me quito el sombrero ante tu capacidad. Y realmente les admiro a ustedes los docentes, ¿verdad? Gracias, Silvio. Porque de paciencia llena, bebé. No, ya tú, es la situación. Hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia, ¿eh? No es una labor sencilla. Pero en el fondo también, y le doy la razón a ustedes con relación a este hecho. Los niños necesitan apoyo. Los niños necesitan apoyo. O sea, no del docente, de los padres. Y de la sociedad misma. Y claro, la sociedad, pero... Porque muchas veces, y discúlpame que te interrumpa, Silvio, demasiado fácil es efectuar opiniones, lanzar opiniones, crítica, lo que sea desde fuera del codal. Sí, sí, sí. No, facilísimo. Yo ahora te digo, bueno, en realidad nunca dejé de pensarlo de que la labor, porque yo le veía a mi mamá, ¿verdad? En la escuela, trabajar muchísimo después de las aulas. Y vos tenés la chance de observar eso porque sos hijo de una docente. O sea, no es solamente en el aula, no es solamente desde que toca la campanilla hasta que termine la hora. Sí. Sino que después lo que viene el trabajo, que es planear, o sea, preparar tus clases, escribir, corregir los exámenes. En esa época yo recuerdo que vos tenías tu cuaderno de deber. Sí. Y tenías tu cuaderno de anotador. Sí, señor. Y había tareas que se daban en el cuaderno de anotador que normalmente no se llevaba en la casa. Sí. Sino que era solamente para anotaciones. Sí. Y el cuaderno de deber era el que vos le entregabas a la maestra. A tu profesora. Que la maestra corregía y después tenía que llevar a la dirección. Y esta por falta de tiempo, porque imagínate, enseñar, darle trabajo a los chicos, hacer tu recorrida por ahí, dentro de la sala, porque de 35 alumnos, tengas por seguro, Silvio, de que hay mitad y que nos quiere trabajar. Entonces vos tenés que estar encima. Mientras eso, tenés en el grupo también 2, 3 moqueteros. De todo están ahí. Y vos tenés que estar pendiente de cada situación que nace en tu sala. Exactamente. Y a veces ya no te da más tiempo para sentarte y corregir y tenés que dar 3, 4 clases por día. Al momento. Exactamente. Y tenés que corregir 30 a 35 trabajos 4 veces, Silvio. Suma eso. No yo no soy bueno en matemáticas. Sí. Ayúdame. Suma. Bueno, hacer eso. Más 30 alumnos. Los trabajos de como decías vos, los cuadernos de tarea. Ya no hay más tiempo para que una profesora haga eso en su sala. Entonces, ¿qué hace la pobre profesora? Agarra, pone en una bolsa como hilómero la joga. Y en su casa hace eso. Y ella en su casa, no te olvides que es mamá, que es señora, que es esposa, que es ama de casa, que es, mamá mía, tiene que limpiar la casa, lavar ropa, cocinar. Y ayer le dije, ¿verdad? Te admiro, le dije, ¿verdad? Porque, o sea, yo tengo que reconocer que también como periodista yo soy crítico al sistema educativo, ¿verdad? Sí. A la formación docente principalmente. Que no está mal hacer. Que no está muy mal, ¿verdad? Que no está mal hacer, ¿verdad? Pero debo reconocer que el trabajo no es fácil. Y te digo más. Ayer yo me di cuenta que el docente tiene que tener un trabajo psicológico. ¿Me entendés? Tiene que haber psicólogos en las instituciones. No para tratarle a los niños, para tratarle a los docentes.
Mira lo que estoy diciendo, Ena. No es que ellos estén locos, porque acá pues, hay un concepto de que en el caso de si vos te vas a un tratamiento con psicólogo, vos estás loco. Y es mentira. No. En realidad, el psicólogo lo que te dice es ayuda a desestresarte, a quitarte la tensión de encima. El psicólogo pues es el experto en efectuar análisis sobre conducta normal, Silvio. Sí. Comportamiento normal. Claro. Ahí locura, no. O para un psiquiatra, ¿ves? Sí. El loco se tiene que tratar con otro tipo de profesional. Con otro tipo de conducta, ¿verdad? Sí. Y mira, si las grandes empresas privadas, yo no sé públicas, pero privadas, hoy día cuentan con el servicio del psicólogo laboral, Silvio. Ah, ¿sí? Sí, señor. Ah, mira un poco. Claro. No sabía yo. Tiene que tener esa asistencia que vos estás manifestando que es necesario en la escuela para tratarle a los docentes. Ya. No, peor es como en la empresa privada. Muchas empresas privadas cuentan con el servicio de psicólogo laboral. Vos sabés que y vos te diste cuenta de eso ayer. El ministerio tiene que promover que en las escuelas, en cada una de las escuelas, haya un psicólogo. Pero no un psicólogo para tratarle a los niños. Quizás también, ¿verdad? Pero, en principio, para que las profesoras o los docentes, obligatoriamente, no ni siquiera luego que sea opcional, obligatoriamente se hagan. Sí. No porque ellas o ellos estén locos. Sí. Vuelvo a repetir. Sí, eso reitera. Porque ellos necesitan tener la capacidad de desenchufarse. Sí. O sea, que al salir de la escuela, eso quede en la escuela. Y vaya a su casa relajado. Escuchar esto de la boca de Silvio Luis Benítez. No, te digo en serio, porque número uno, vos sos docente, pero en la universidad. No, por eso. Es una historia totalmente y una situación diferente. Y te fuiste un día. Un día. Pero ya me sirvió para medir. Sí. No, por eso estoy estimando. Estoy estimando de manera muy positiva. Sí. Y ubicate en el lugar ejemplo mío, que ya está 24 años. Por eso. Pero eso mamá también me dijo ayer. Me dijo, con el tiempo, vos sabés qué hacer. Cuando entra el niño en el aula, el primer día de clase, ¿verdad? Vos ya sabés qué tipo de niño es. O sea que el desarrollo psicológico del docente, ¿verdad? Que está muchos años en clase, no estoy diciendo de aquellos que entran una o dos veces como yo, ¿verdad? En primaria estamos hablando, ¿verdad? Pues yo manejo criaturas, puedo manejarle a las criaturas, pero es diferente cuando vos tenés que lidiar todos los días, toda la cantidad de días que le corresponde a las aulas, ¿verdad? Y más todavía después te vas a tu casa y tenés tus hijos. Sí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? De que el trabajo del docente no es un tema solamente de pedagogía, no es solamente un tema de planeación, no es solamente un tema de toma de exámenes, es también mucha psicología, es entenderle al niño, es comprender sus distintas facetas, porque puede estar un día enojado, puede estar un día alegre, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ver esa capacidad solamente te puede dar la experiencia. La experiencia. Pues mamá, por ejemplo, mi mamá maneja muy bien eso, ella sabe, nosotros mismos acá con mi señora a veces tenemos algún problema con uno de nuestros hijos menores, y lógicamente le estamos consultando a nuestra mamá, ¿verdad? Sí. O sea, yo le consulto, ¿verdad? Le digo, y te digo más, en algún momento cuando iba a entrar mi hija a la escuela, yo le pregunté si escuela o sea, si público o privado. Sí. Y ella me dijo, vos te formaste en una escuela pública y no saliste mal, ¿verdad? Entonces, el problema no es tampoco, me dijo, en qué institución va. Sino también es que vos hagas. De acuerdo completamente con la postura de doña Antonia. O sea, no es solamente el meterle en un colegio chuchi. Sí. Eso no te garantiza absolutamente nada. Para nada. ¿Verdad? Al contrario, te puede... ella usó esta frase. Te puede poner en un mundo de cristal que no es el tuyo.
Cambiar de aire. Y todos los días vos le estás metiendo en un mundo de cristal y sale, después viene a su realidad. Entonces, mejor en una escuela pública donde él puede ver, o ella puede ver, distintos tipos de niños, Sí, distintas categorías sociales, sí. distintos comportamientos, profesores que son diferentes, ¿verdad? Porque normalmente en una escuela privada o colegio privado hay cierto perfil que se cumple, Claro, claro. ¿verdad? Entonces, por Claro, ejemplo, claro. si es una escuela católica, todos son católicos, ¿verdad? Si es una escuela que tiene tendencia evangélica, todos son evangélicos los profesores, ¿verdad? Entonces, o si hay mucha injerencia política, es totalmente diferente, ¿verdad? Pero en la escuela pública se da esa posibilidad de que vas a encontrar de diferentes formas de ver la vida, ¿verdad? Y los niños comparten, ellos no tienen esos sesgos, ¿verdad? Eso, no, digo yuteño, digo iturbeño, Sí, digo ¿verdad? Sí. No es así, sí. ¿verdad? Los niños no tienen esa, nosotros les acostumbramos a eso, Sí. nosotros le vamos formando, y eso ella me decía, ¿verdad? En aquella época, me Sí. decía, no creas, ¿verdad? Que todo es color de rosa en la escuela pública, ni todo es color de rosa en la escuela privada. Ujú. Siempre va a haber problemas, pero lo importante es que tus hijos crezcan con la idea de que compartieron con sus compañeros, Sin duda. ¿verdad? Y Silvio, yo te iba a decir algo más. Completamente de acuerdo con, reitero esto, con la filosofía de doña Antonia, la profesora Antonia. Sí, Sí. La experiencia te ayuda muchísimo. sí, Te ayuda muchísimo. sí, sí, sí. Ahora, te cuento que es un escenario totalmente cambiante lo que se trataba 20 años atrás y Ujú. hoy día. Claro, claro, totalmente. Hoy día la exigencia es extremadamente rigurosa. Sí, sí, sí. Sí. Eh, Categórico. menos era cuando nosotros éramos niños. Categórico, categórico. Tú ya la diferencia. Sí, Entonces, hoy día el docente o la docente tiene que hacer papel de psicólogo, ujú. decías Sí, vos, sí, sí, completamente de acuerdo, sí. papel de papá y Sí. mamá. Sí, sí, sí. Porque, No, y categórico. no es por querer culparle de algún modo, atribuirle alguna dosis de culpabilidad a los padres, porque ya que van a de tus escuelas a las escuelas pongan a hacer. Sí, sí, sí. Entonces abandonan sus casas. A veces en Boibella o Jomas y que Silvio. Claro. Y tiene que venir a las 7 de la noche, de la tarde, acercándose a sus casas. Carne UNGB. Sí, sí, Entonces los chicos se quedan en manos de tercera persona. sí. Jacoaco tercera persona no va a tener el interés que tiene una mamá sobre su hijo, el interés de un papá. O sea que oña atender por nada, no hay ningún problema. Ujú. Pero el cariño de papá, el calor de papá, de mamá es otras cosas, Silvio. Sí, totalmente, Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces el chico se va así y con esa necesidad en la escuela. Sí, Y explotan de algún modo. sí, explotan. ¿Y Explotan. quién tiene que lidiar todo eso? Mm. El docente. El los- docente, totalmente de acuerdo. Ahora, vamos a Pope. Cualquier inconveniente que haya, jala tú, jala sido Joma con toda la profesora. Mm. Y su conmigo, vea. No, y eso, ayer justamente estaba hablando con un docente y ya pues es labor de periodista de ella, por Ajá, Antucho, sí, ¿verdad? sí, Así sí. como veía la educación, ¿verdad? No voy a decir su nombre, No, obviamente. no es necesario. No es necesario, pero él me decía que sí, que la educación está pasando por una crisis muy grande. Muy grande. Muy sí. grande. Pero que él veía que los docentes también están pasando por crisis Sí, individual, Sí. ¿verdad? Y colectivamente, lógicamente, sí. va a ser también, ¿verdad? Y lo que me decía era que esta crisis vamos a ver en 4 años, me dijo. Mm, ¿Por qué? Porque no hay relevo, me dijo. mm, O sea que este detalle a mí me marcó, porque Mm. me dijo, no hay relevo, no Mm. hay nueva generación de docentes. mm. Ahorita no vea, Silvio. ¿Eh? Ahorita. No, seguro que va a haber, ¿verdad? Mm. Pero
él me dijo, no hay una nueva generación, dentro de 2-3 años va a salir un montón de gente. Muchísimo. 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 Eso es seguro. Esta crisis que ahora hubo por ¿te acordás? ¿Cuánto? 25, ¿cuántos docentes era que se jubilaron este año? Un montón fueron, 25.000 por ahí. 5. ¿Sí? 5 y 20 No, muchos fueron. No, este año 5 por ahí no. 5.000. Ahora cada año pues y en un promedio este de 5 años hemos dicho bueno, lo que él me decía era que mucha gente se va a ir jubilando y no hay recambio. Porque, ¿qué ocurre? Me dijo, en muchos casos se da de que, por ejemplo, una maestra que tenía un turno, se jubila la del turno opuesto y le dan ese rubro. Entonces hace 2 turnos. Sí. Pero luego de eso, tiene que venir otra profesora o 2 profesoras. Sí, es que esa se jubila. Sí. O sea que tiene 2 turnos. Claro. Porque se habilita 2 rubros. Entonces, eso es lo que va a faltar, me dijo. Para uno por lo menos va a faltar. ¿Y por qué te parece a tu criterio? ¿A qué obedece? No, según vos, no, esto me dijo. Entiendo yo, pero te pregunto, ¿por qué va a haber faltante? Silvio, según vos. Y, ¿Cómo ves eso? Yo pienso que va a haber ese faltante porque no hay una política real de crecimiento en el tema de formación educativa. En formación docente, hablando. Dentro de esa política, cierto y Silvio. Había llegado un momento en que nadie quería estudiar más formación docente. Sí, porque primero por el salario, que es una miseria. Sí. Esto hay que decir. Sí. Un salario pequeño, miserable. Bueno, pero antes era peor. Peor, no. Estamos hablando de... Sí. Pues yo recuerdo a doña Antonia no ganaba demasiado, que digamos. No, Silvia, apenas... Bueno. Y entonces, eso por un lado. Estamos tropezando ya a consecuencia de eso con una dificultad bastante interesante, y lo que te había dicho el profesor o profesora, no sé, se ajusta a la realidad. Sí. Y hasta a vos ya te está causando una preocupación, Silvio. Sí, no, y tiene que ser a la sociedad entera. Le debe preocupar. Sí, porque vamos a vernos en apuro. Sí. Aparte de eso, yo te cuento que hay muchas cosas que no sé qué opinión vos tenés. Pues te voy a lanzar el problema. A ver si resuelve. Silvio, es que lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Sí, ese es todo un drama. Vos, Silvio Benítez, profesor de educación primaria, estás en aula, estás con 15 años de ejercicio, tenés tu experiencia. Ahora también hay que decir, el rigor de los años no es tan solo que colabora contigo la experiencia, también colabora contigo flor de estrés, Silvio. Sí, es estresante. Ahora pues voy a eso de que te digo. Sí, señor. Y te lanzo lo siguiente. Que de repente aparezca en tu sala, porque yo con mi tipo autista y demás, que tiene un comportamiento diferente. Muy activo, muy... y hasta violento algunos. Entonces... se le tiene que de cualquier... Y otros chicos que son, que tienen una capacidad diferente. O investigan y vos le tenés que dar la atención. Entonces, yo no sé hasta qué punto es positivo eso para el chico. Porque la Xenamo, y he hablado con varios exponentes de la educación en ese sentido. Y vean ahora cuando hay sala especial donde se trate, donde haya trato especial con ellos. Porque de RVTI bueno, acá está, pero ahí ya no va a ser inclusivo, pues. No, por eso creo que y no es criterio mío, sino comento yo lo que se me comenta también a mí, Silvio. Según gente que se dedica a la educación, tenía parte inclusión, porque puede vender es perjudicar a los 32 o a los 33 que están ahí. Ya. Derecho de ellos, porque vos tenés que dedicar más tiempo a ese y el resultado no es
bueno, se puso en práctica esto, no sé, un plan era. Ujú. Y yo no sé si hay resultados ya. Mira, yo creo Sí. que la cuestión de la inclusión no se puede dar en un aula diferente. Ujú. Pero sí yo creo Entonces no va a hacerlo inclusión. Claro. Silvio, ¿se entiende eso? Sí. No, pero el hecho de incluir luego para mucha gente es un... Ahora, No, pero- porque excluirle también se piensa de que es una discriminación. Bueno, atendé. Eh, Vamos a partir Sí. de una premisa. A ver, Nuestra sociedad paraguaya escondía a sus diferentes. sí, 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 O sea, por ejemplo, sí, porque nosotros somos muy, muy, muy discriminativos. Sí. El paraguayo es muy discriminativo. sí. Va, y con el indio y. Ah, A vos va, te habrán dicho un montón de veces por tu color de piel. Pues vos sos Sí, más sí, moreno que sí, nosotros, sí, ¿verdad? sí. Pero polaco le dicen al rubito Al rubito. en la campaña. La Ah. campaña casi Sí, sí, no polaco. es ni polaco, ¿verdad? Pero es polaco. ¿Entendés? Al negrito rapay. A que es negro, ¿verdad? Mulato. Mulato. O si no, rapay o no sé, Africano. africano. Igual. O sea, siempre hay una connotación de insulto. Pero luego aparecen los niños que son, tienen que, como decir, hay música de Don Kemil Yambay, donde dice, ¿qué pasó? Ahí está. Espera, que acá está entrando Sí, Luis sí, Nicolás. Sí, sí. Pasá por ahí, Luis. Hoy Sí. Bueno, entonces, nuestra sociedad es luego discriminativa. Sí. Bueno, entonces, escondíamos a los diferentes, quiero decir, ¿cuál es mi criterio para decir eso? Mm. La gente de la campaña, por ejemplo, almita, y acá está, hoy po, Po. o si no, dos moayos y con la escuela, y acá está y tiré. Mm. O, por ejemplo, al que tenía problemas de síndrome de Down, Mm. ¿verdad? Mm. Le metían, le enjaulaban prácticamente, cotipen de putana, Petado. ¿verdad? Habrás visto Sí. vos en el Sí, interior sí, sí. mucho de eso. Sí. Entonces, en las escuelas sí que es peor. Mm. Porque muchas veces las maestras, y hay un libro que les Mm. recomiendo, José Manuel Silvero, Ni anda socio. Ñan de socio, Ñan de José amigo. Manuel, nuestro amigo, Mm. profesor, filósofo de San Juan de Pomuceno, escribió, se llama Suciedad, Cuerpo y Educación. Ah. Suciedad, no es sociedad, Sí, suciedad, sociedad. cuerpo y educación. Ah. Y dice que lo primero que las escuelas normales de educación formaban era que el niño tiene que estar limpio, Mm. ¿verdad? Y después que tiene que quedarte quieto Mm. para recibir la educación. Mm. O sea, ande por ti, jaeputana. Yeah, sure. Entonces, ese concepto se metió en nuestra cabeza, Ah. de que el niño no puede ser acajata, Ah. no debe luego ensuciarse. Ah. ¿Verdad? Entonces, eso hay que sacar de la formación docente. Ajá. O sea, hay que desnormalizar la norma. Sí. Desaprender lo aprendido sería eso en términos ya un poco más rebuscados. ¿verdad? Limpiar las normas. Ajá. Limpiar las normas, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque anormal. Pero nuestra norma, pues, con eso se ensucia, Silvio. No, o sea, en realidad lo que hace es diferente. Por ejemplo, Sí. hay escuelas y hay, ¿cómo se llama? Pestalozzi, ¿cómo se llama esta italiana famosa? Bueno, y nuestro Indalecio Cardoso, ¿verdad? Y Ramón Indalecio Cardoso, por ejemplo, planteaban un tipo de escuela más activa. Una escuela activa le llamaban, ¿verdad? Mucho más activa en el año 1924. sí. Claro, entonces, porque tenían otras visiones, Sí. ¿verdad? Entonces, Montessori es la italiana, ¿verdad? Sí. Montessori, Pestalozzi, ¿verdad? Van en contra de los conductistas, Sí. ¿verdad? De Piaget y eso inclusive, ¿verdad? Que son un poquitito más abiertos. Jean Piaget. Piaget y eso, ¿verdad? No recuerdo los otros teóricos que son conductistas en realidad, ¿verdad? Sí. Que vos tenés que enseñarle y eso tiene que aprender. O sea, el niño es un papel en blanco Sí, para sí, escribir sí. en él Sí. las palabras, ¿verdad? Y hoy día O- es un gran exponente Paulo Freire. Silvio. Freire. Bueno, pero después está, por ejemplo, la idea de
la otra idea. La letra con sangre entra. ¿Verdad? O sea, aprendes agua. ¿Verdad? Entonces las maestras te hacían arrodillar cuando vos no te portabas bien. Te hacían rezar. Te hacían, ponía, ¿cómo se llama? Abatir. Y sobre eso te arrodillaba. ¿Verdad? Te pegaba con las reglas. Esos son conceptos de la educación que hay que quitar. ¿Verdad? La gente, y yo entiendo, por eso les digo, lo que ayer me pasó, que participando en esta escuela, ¿verdad? Yo me di cuenta que el docente tiene que tener un psicólogo. Sí. Entonces, por ejemplo, ese psicólogo que está en la institución, que no depende de la directora, sino que depende del MEC directamente, ¿verdad? Que yo creo que tiene que haber como un grupo de psicólogos. Y hay un niño así, que tiene estas características, no que sea diferente, sino que tiene esas características. Entonces, él le dice, o ella, este psicólogo le dice al docente cómo encarar. Darle la directriz. Claro, cómo manejar la situación. Y ese punto va a hacer que la maestra o el maestro se desestrese. Sí. ¿Verdad? Y después el propio psicólogo le va a decir, ¿verdad? Sí. Mira, haciendo esto, vos vas a conseguir que él aprenda, que sea dinámico, o sea, todo lo que vos quieras. Que baile la música que tiene que bailar. Claro. Y también vos no vas a sufrir el estrés. Sí. ¿Verdad? Porque normalmente, y acá utilizo la palabra normal, porque es la norma dentro de la educación, es que todos permanezcan sentados. Sí. Por ejemplo, ayer, en mi caso, yo sabía que ellos podían levantarse, ¿verdad? Pero yo sé que hay docentes que no permiten eso. ¿Verdad? ¿verdad? Y así están, ¿verdad? Y vos nomás te cargas de tensión. Sí. Entonces, lo máximo que yo, en mi caso, ¿verdad? Hacía era salir a caminar por entre ellos, mirar un poco lo que están haciendo, felicitarle a uno, ¿verdad? Y enseguida hay otro que te mira porque vos le felicitaste, y entonces te vas a ese y vas buscando la manera de que todos se sientan a gusto contigo. Sí. De que vos no seas un objeto de temor. Sí. Porque ese también es otro tema. Sí. Hay profesores que inspiran temor. Que no inspiran... ahí está, que no inspiran, ¿verdad? Sino que al contrario, solamente generan temor. Entra en el aula y dice, profesor Yauma, dispara. ¿A qué profesor? De Yaota. Ayer yo escuché. Claro. Profesor, dice, profesor, no hay profesor fulano, porque pegan dos putamos ainda. Por eso fulano mande solucionar. Y no es pues. ¿Verdad? No es eso. No debería ser así. No es. O sea, no debería. Sí, tienes razón. O sea, no debería. ¿Por qué? Otro detalle, Silvio. Sí. Hay gente que procura, que busca, pero sin la asistencia de un psicólogo cuesta, no sé si Perú o Ecuador. Saludos a los peruanos. Sí. Porque Silvio, vos intentás hacer eso. Ya ponde. PTI me permití la oponga. Opongamos coin. Opongamos pues. Independencia. Tranquilo, ya pisé su pe por donde se ve trabajo para ya por pama. Ya dio cariño. Ya pues de pisipá pepe de esa juiciata cariño gay. En una semana ni PTI no voy a ir. Sí. En una semana. Claro. Ni joga ve. O papá, me mandó y sala y cuadernos, porque la padre escuela. Cuando y sala y familia con cuadernos. Sí. How mandé que va el profesor no ya papá y ve ahí trabajo. Va el profesor apeando ya papá y trabajo. Va él hace. Entonces, va él. Y aparte de eso, vos agarrás y das una orientación en base a eso. A la mitad y la joda. Sí. Oye, que se aquí la tu acuerdas.
Sí. Ahí le dicen otras cosas. O sea, ahí entra a chocar la filosofía del docente y la filosofía de papá. Claro. Estoy sacando fotos en Dale, Silvio. Claro, no, los padres son grandes responsables. Entonces, no es falso que la educación es compromiso de todos. Sí. De todo vengo la problema. Sí. Porque muchas veces papá y mamá no bailan la música que baila la profesora o el profesor. Claro. Y viceversa. Papá muy bien en la sociedad. Claro. Que lentea desde afuera. Vamos a las críticas. No, porque gente, Dorecoya, la experiencia que vos ayer obtuviste, Silvio, va a tener una opinión. Sí. ¿Te das cuenta vos de eso? Sí. No, yo te digo una cosa, en este sentido. Sí. El modelo educativo tiene que ser más dinámico. Sí. Es muy pobre lo que se le enseña a los niños. Te soy sincero. Sí. Es muy pobre. Pero los niños no es solamente que tienen que ser preparados para las matemáticas y el castellano. Sí. ¿Entendés? Tendrían que ser preparados para otras cosas más. Para la danza, para la poesía, para la filosofía. Se tiene que mover en varios ámbitos. En varios ámbitos. Yo creo que nuestra educación anterior era un poquitito mejor. ¿Verdad? O sea, te digo, en mi época, a lo mejor en tu época, lógico, vos el método antiguo también, ¿verdad? Sí. Vos aprendiste en el método antiguo. Sí. Entonces, vos conocés de geografía, conocés de historia, leías los materiales. No era solamente la profesora venía y te colocaba en la pizarra o tenías que completar un documento. ¿Entendés? Entonces, había como una más investigación, un poquito más de investigación. Sí. Y ese es el criterio que yo creo que tiene que tener la educación. A pesar de la precariedad. No, pero con es que que ya se no. manejaba Antes. El alumnado. Fíjate que antes se usaba un manual por grado. Sí. Un manual por grado. Un manual por grado. Silvio. Un solo libro. Andere yapota pende erea jina. Si vos tenés un familiar, un tío que es profesional, ¿vale? Sí. Y que tiene una mini biblioteca, 3, 4 libros en su casa. Sí. Pero se porte vende coño y ni cuaderno tuya, pues. Y ahora hay una gran ventaja. Sí. Internet. Internet. Hoy día es... El mundo está en tus manos. Un espectáculo en ese sentido. Sí, el mundo está en tus manos. Sí. O sea, nosotros nomás somos los que nos ponemos límites en este momento. Sí. Como sociedad. Sí. ¿Verdad? Por eso digo que la educación tiene que haber una gran transformación en la educación. Sí. Tiene que haber. Y el docente es clave ahí. No es, mira, y te digo más, no es ni salario. ¿Verdad? Porque vos podés pagarle, no sé, 14 millones de guaraníes por día. O sea, por mes. A un profesor. Sí. Pero si no está preparado, ¿verdad? Si no tiene la capacidad de analizar la situación, no sirve. Si se va solamente a cumplir la hora como en una empresa, entonces no te sirve. Coincidimos y creo que vamos a coincidir en algo, Silvio. Número 1, la carrera tiene que ser carrera. Sí, claro. Y no un cursillo de 2 años ni 3. Sí. ¿Se entiende? Sí. Por un lado. Por el otro lado, hermano, lo que te va a motivar a ser docente. A niña año botado es el salario. Claro. Entonces, vos, Silvio, venite mita ruso y terminás tu secundaria. Agarrás y te fijas qué puedo estudiar. A ver, ¿qué puedo estudiar? ¿Y la vocación dónde vamos a meter? Sí. Pero de por sí, ahí en estirata pensamos donde hay jugo. Sí, claro. De salario jugoso. Lo que pasa es que antes, atendé bien, y eso yo suelo hacer la comparación con la profesión de periodista. Sí. La gente dice, el periodismo es una vocación, dice. Y son 3 profesiones, de las cuales una es una profesión relativa, ¿verdad? Que se habla de vocación. La escuela. Sí. ¿Verdad? El periodismo. Sí. Y el sacerdocio. Sí. ¿Verdad?
En ese sí puede ser una vocación. Sí. ¿Por qué? Porque en el sacerdocio vos tenés que asumir una posición, que es la del voto de pobreza, de castidad y obediencia. Pero los otros dos tienen que ser libres. O sea, ahí la vocación no entra. ¿Entendés? Porque la vocación es una cuestión de que vos tenés que asumir. Asumir que eres, con pasión. Con pasión. Más o menos. Pero en el caso de la docencia vos tenés que asumir la libertad. Vos tenés que asumir con libertad tenés que asumir el cargo de ser docente. No podés asumir en nombre de la vocación. A media las cosas. Porque la vocación, en nombre de la vocación, se le pagaba menos. Sí. ¿Verdad? Es la misma cosa que el voluntariado. La gente dice, y yo le respeto muchísimo y admiro muchísimo a la gente del cuerpo de bomberos, de todos los cuerpos de bomberos, Sí, los bomberos claro, voluntarios. Claro, nuestro respeto para ellos. ¿Se acuerdan cómo esa tarde tenía accidente? Pues oye, ya, ¿verdad? Y hasta puede tener razón el ciudadano de retarle. Pero el ciudadano, ¿qué hace para que ese voluntario llegue a tiempo? ¿Le da paso cuando suena la sirena? ¿Respeta las señales de tránsito? Hoy hay combustible, pa. ¿Ayuda a su cuerpo de bomberos? O sea, si es que vamos a la realidad, tenemos que ser suficientemente inteligentes como para decir qué yo hago por mi cuerpo de bombero. No, ser un analista, sí. Claro, pero eso no hace la sociedad. Por eso te decía yo que es demasiado fácil para la gente y tiene por la punta de la lengua la crítica que a veces es de muy mal gusto. Sí, totalmente. A veces. Silvio, ¿dayas ahí el año de pausa? No, vamos a escuchar linda música, Silvio, por favor. Sí, señor. Vamos a escuchar buena música. Volvemos enseguida. Ya venimos enseguida. En sus cantares dice así: canta, canta para. Somos una radio diferente. Neptuno News Radio Online, una radio que piensa. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir, estar en ti de la misma forma que estás en mí, representar en tu vida el sol, la emoción, la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuya mi vida quisiera ser. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuya mi vida quisiera ser.
Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que mi vida tan solo queda a tu recuerdo, siento en mis labios tus besos dulce vaporú. Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño y me estrechan tus brazos amante al arrullo suave de tu cunú. Mi corazón en tiniebla te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Corazón en tiniebla te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días, y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti. Somos una radio diferente. Yakultu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Ready to call to be the boss. La tertulia.
tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno municipal trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Cultura y algo más nuevamente con ustedes por Ñakunutún News, una radio online. Sí. Radio diferente, totalmente diferente, porque es una radio que piensa. Sí. Y hoy hay previsión de lluvia, Rodolfo, ¿eh? ¿Qué pasó? Previsión de lluvia. ¿En serio? Sí. Así dice meteorología. Qué lindo. Llovió ayer muy poco, no, muy no poco, sé por acá. Poco. No, pero más hacia el sur del departamento lo iba a hacer. Y a esto nuestra gente antes le llamaban aguacero, Silvio. Aguacero, sí. En parte y mimí, pero poco. Pero por lo menos bastó para que la alta temperatura baje un poquitito. Claro, no, eso es lo importante. Desesperante el calor en estos días que pasamos, chicos. Sí. Estoy acá nomás enviándole un mensaje a todos los del grupo JJ 2019, que es la conexión, cómo bajar nuestro aplicativo Ñakunutún News y cómo invitar a otros a formar parte, ¿verdad? Uh-huh. Porque un saludo a todos los que están ahí en el grupo JJ 2019, ¿eh? Sí. JJ Jamboree on the Air, vuelvo a repetir, ¿verdad? Jamboree en el aire o encuentro Scout en el aire. Se hace a través de las distintas frecuencias de radio aficionados, ¿verdad? Sí. Son los radio aficionados los que hacen, así que voy a hacerle escuchar acá, por ejemplo, uno de México que está conectado ya, ¿verdad? Y están ya trabajando en el JJ, ¿verdad? Verá que un ratito acá tengo que... Bueno, ok, espera que tengo que bajar. Ahí está mejor, escuchen. Muy buenos días a todos, 73 desde Cuernavaca, Morelos. Ya estamos trabajando el tema. Estamos nosotros en 40 metros en la frecuencia 7090. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, 73 desde Cuernavaca, Morelos. Ya estamos trabajando el Yota. Estamos nosotros en 40 metros en la frecuencia 7090. Muy buenos días. O sea que ellos estos ya están trabajando en radio aficionado, ¿verdad? Silvio, ¿cómo se llaman ustedes? Hermanos, camaradas, ¿cómo se dicen?
Amigos, scout, Amigos. hermanos, scout. Así. Sí. Ya. Pero no es una cuestión religiosa. Sí. No, se entiende, pero viste que hermanos, camaradas. no precisamente la religión pues compañeros. se maneja ese tipo. Sí, Los sí, policías, por ejemplo, se dicen armas, no sé, camarada, Ajá. una cosa así. Sí. Por eso te No, preguntaba. en este caso es simple hermanos scout. Hermanos scout. Hermanos scout, ¿verdad? Así como cualquier organización, ¿verdad? Si un individuo, una persona, Silvio, desea formar parte de esta organización fantástica, hay que decir esto. ¿Qué necesita? ¿Voluntad? No, y necesita ganas. Tener espíritu scout. ¿verdad? O sea, Solamente eso. Solamente eso. ¿verdad? Con eso ya gran parte adelantado tiene. No se lleva en cuenta porque decía, dentro de los principios mencionabas vos, libertad religiosa y demás. O sea que no es impedimento, no sería impedimento para formar parte. No, para nada, para nada. Esto es importante. No hay Entonces, impedimento. la gente que nos escucha y que de repente puede o quiere formar parte sin ningún tipo de problema, sin importar la edad inclusive. Sí, sin importar la edad, exactamente. Bueno, sin importar la edad. No, puede ser joven, puede ser adulto. Mitaí. No, y en realidad los nenes a partir de 7 años, como te decía hace rato, son los que utilizan, digamos, los beneficios de formar parte del movimiento Scout, ¿verdad? Los niños. Sí. Hasta los 23, 24 años, ¿verdad? Y luego los adultos, quienes son los que normalmente, digamos, activan, ¿verdad? Como líderes, digamos, del grupo, de los grupos, ¿verdad? Sí. Los adultos mayores, los adultos en el movimiento son los que ya pasan la etapa Rover, que es la última rama dentro del movimiento Scout, y ya se convierten en dirigentes, ¿verdad? Entonces eso quería preguntarte, Silvio. ¿A qué edad aproximadamente uno baja su... ¿Deja de pertenecer? No sé si deja de pertenecer, ya dijimos que Scout no existe. No existe. O sea, que deja de activar. Y cuando uno deja de activar cuando no se va más al movimiento. Así nomás. No hay una edad así. No hay. O sea, como beneficiario del movimiento, sí hay una edad, que es 21 años a 25 años. ¿Qué se entiende por beneficiario? El beneficiario es aquellos que tienen, por ejemplo, prioridad para los jamborees mundiales, para las actividades mundiales, donde hay cosas que se hacen de manera gratuita para ellos. Por ejemplo, este año hubo un jamboree mundial en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces en el jamboree fueron gente de Paraguay a participar del jamboree. Y esta gente de Paraguay participó del jamboree y los beneficiarios participaron de todas las actividades. Sí. Sin costo alguno. O sea que costea la organización. La organización. O sea, vos pagás tu inscripción en el jamboree. ¿Verdad? Vos pagás tu inscripción en el jamboree. Pero eso es para que ellos te den un lugar donde dormir, para que te den tu comida, ¿verdad? Para que supongo que no tendría un elevado costo. Y estamos hablando en dólares de $300, $400 por persona. Pero se hace cada 4 años. O sea, que si uno se organiza bien, un niño puede ir. Puede ahorrar para su... Puede ahorrar. Su jamboree. Sí, jamboree. Para su encuentro mundial. También hay encuentros mundiales, regionales, nacionales y distritales. Por ejemplo, hace poco, acá creo que fue el 4, el 5, o el 5 o el 6, no recuerdo muy bien, de octubre hubo el encuentro regional de grupos del Alto Paraná, ¿verdad? Acá. En el digamos, regional, digamos. A nivel regional. A nivel del Alto Paraná. Departamental sería. Departamental. Sí. Y después está un encuentro que no se le dice jamboree, sino que se le dice encuentro nada más, o campamento a nivel nacional, ¿verdad? Que ese sí ya puede ser un jamboree, donde van de todas las ramas, ¿verdad? Van scout, manada, scout, caminantes y rover.
Que son, O sea, tres, son cuatro ramas. Cuatro tipos. Cuatro de- niveles. Niveles. Entonces vos de 7 a 11 sos manada. Manada. De 11 a 15 sos scout. Scout. De 15 a 18 caminante. Y de 18 a 21 rover, ¿verdad? Pero rover se prolonga a veces hasta 24 años por ahí. O sea, hay gente que se queda todavía en el movimiento rover hasta los 24 años. Y luego ya vos salís de la calidad de beneficiario para convertirte en dirigente dentro del movimiento. Si querés ser, ¿verdad? Eso ya depende de vos. Sí. Y si vos continuás como dirigente, lógicamente ya tenés otra responsabilidad. Ya no es más la de ir y jugar los juegos, por ejemplo. Lógicamente, se juegan los juegos con los niños. O sea, para ellos, ¿verdad? Para mostrarles cómo se juega. Actividad de motivación sería. Actividad de motivación, exactamente. Muchos grandes pedagogos fueron scouts, ¿verdad? Y gran parte, atended bien lo que les voy a decir, y la gente también que me escucha, el concepto de ACE, de la Asociación Cooperadora Escolar, con relación a la escuela y a los docentes, es el mismo sistema del movimiento scout. ¿En serio? Igualito. O sea... ¿En serio? Digo, lejos de mi micrófono. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque, por ejemplo, cada grupo scout tiene su entidad patrocinadora. Especial de va. Así se funciona. llama. Ya. Y tiene su comisión de padres. Entonces, el dinero del grupo maneja la comisión de padres. ¿Entendés? La entidad patrocinadora es el lugar donde vos podés activar, donde podés hacer tu reunión. En nuestro caso, en la escuela 1518 Inmaculado Corazón de María, acá de Hernandarias. Nosotros activamos en esa es nuestra entidad patrocinadora, ¿verdad? Ellos nos patrocinan. Patrocinio no significa dinero en el sentido de que tenga que darnos dinero. Con lo que nos dé el lugar para poder reunirnos, ya está bien. Claro. Eso es... Ya es un patrocinio. Sí, claro. Después están los colaboradores, ¿verdad? Que son los dirigentes. Y están los padres, que forman una comisión de padres, que serían en paralelo, es parecido al ACE, que organiza las cuestiones de la logística, de los niños cuando van a ir a tal lugar y todo eso. Entonces, y después están el grupo de dirigentes, de jefes, ¿verdad? De dirigentes, que son los que manejan las cuestiones metodológicas del método educativo Scout. Y somos los que nos encargamos de los niños, que serían como el cuerpo docente, ¿verdad? Si es que llevamos en comparación con la educación formal, ¿verdad? Pero este es un sistema educativo no formal. Así se le dice, no formal. Silvio, decime algo. ¿Hay un número importante así, manejás aproximadamente de gente que pertenece a esta organización en nuestro país? Cantidad, sí. Y bueno, y se estima más o menos entre 2.500 a 3.000. Fue pete. Sí, 2.500 a 3.000 scouts que hay en toda la organización Scout del Paraguay, la Asociación Scout del Paraguay. Activo. Y más las asociaciones que no son de la Asociación Scout del Paraguay, porque hay también otras asociaciones, que son la Federación de Scout, la Hermandad de Scout, ¿verdad? Pero la que es reconocida a nivel mundial por la Organización Mundial Scout es la Asociación de Scout del Paraguay. Fundado por, uno de ellos era William Patz, ¿verdad? Vamos ya, que hay fotos. William Patz, ¿verdad? Hay bigote de ñandamigos. Sí, tuya de bigote. Bigote, bigote de la época. Sí. ¿Verdad? Y él es holandés, me decía Silvio, o inglés. Sí, holandés. Él es holandés. Baden-Powell, el fundador del movimiento Scout. Sí, me confundía porque me acuerdo de que el que fundó al Club Olimpia. El Club Olimpia es de Holanda. Holanda, sí. Y se trata de la misma persona. Ámsterdam. Se trata él es William Patz. Patz. William Patz. Patz. ¿Cómo se? P-A-A-T-S. A-T-S. Patz. Difícil. Bueno, y el fundador del movimiento Scout es Lord Baden-Powell, ¿verdad? Así se llama. Si les quiero enviar un saludo afectuoso al
Tío Gabriel. Ah, mira por Gabriel. Tío Gabriel del kilómetro 14. Sí. Que tiene una mini mercado lento. No, y la hora que va a ver, Silvio. Ah, sí. Sí, ayer me envió un kepi, me regaló este Tío Gabriel. Ajá. De Francisco González, ¿verdad? Y despensas era Tío Gabriel. Sí. Tío Gaby. Sí, Tío sí. Javi en realidad. Sí, sí, sí. Tío Javi. Ya pagan las eráginas. Así que nuestros saludos, cualquier momento ya vamos a irnos a saborear rica cerveza. Sí. Cerveza Mira, bien fría. Tiene de todo. Sí, y vamos a ¿en irnos serio? a visitarlo un poco un día de esto. Qué bueno. Al amigo Francisco González y a saborear algo en su despensa. Kilómetro 14 a Caragüe. Francisco González se llamaba, ¿te acordás de ese tenista paraguayo? En la época de Víctor Pechi. Francis. Francis González. Famoso Francis será. Él era colombiano, si no me equivoco. No me recuerdo. Sí, era colombiano y se nacionalizó paraguayo. Paraguayo, hoy me hago, tío, me Silvio. Hoy me hago, tío, Perú. Sí, hoy menos. Sí, porque Pechico fue ministro y todo en su momento. Sí, tiene que estar por acá. Tiene que estar por acá. El joven todavía es. Sí, sí, sí. Y estamos de este modo, Silvio, acercándonos, ¿no? De a poco a la parte final de nuestro... Lentamente. Acá, y sigue, me decía vos que en este momento están activando... Sí, en la Casa Scout, ¿verdad? Que está en Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. de la Mora. La Casa Scout, que es la sede oficial de la Asociación de Scout del Paraguay. Está ahora mismo, hay un curso que se llama Taller de Comunicaciones que se está haciendo en la Casa Scout y está realizando Alfredo Muse de la Oficina Scout Mundial, que está desarrollando ese taller. Acá en Hernandarias, digo. Sí. Picoresco, ¿hay local? No, Silvio? no. Solamente en la entidad patrocinadora, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en el caso del grupo Scout Mensú, está en la Escuela Sur creo que se llama. ¿Y en Ciudad del Este? Y en Ciudad del Este hay distintos lugares, ¿verdad? O sea, pero también así a nivel de patrocinio. Sí, a nivel de entidad patrocinadora. Normalmente en las parroquias, por ejemplo, el grupo San Lucas que funcionaba anteriormente estaba en la parroquia San Lucas, el grupo San Blas está en la catedral, el grupo San José, por ejemplo, está hay un parque que está ahí cerca de Apamap. Eso te iba a decir, enfrente de Apamap. Sí, al costado. Ahí le suelo ver, y inclusive en el área 1 le suelo ver también. Sí, y ese es el grupo Scout San José. Mita y sí. Cachotito y Cuera. Sí, ahí ese es uno de los grupos más antiguos, el número 2, el grupo número 2 San José. Qué mala expresión, qué mal suena Cachotito. Sí, claro. A pesar de que a pesar de que en la manada, nosotros en el Scout se utiliza lobatos. A eso iba, y también cachorra se utiliza, figura importante al final de todo a nivel de comunicación, Silvio. Sí. Ocurre que a nivel artístico, diría, a veces es muy, ¿cómo diría? Ofensivo. Sí, a veces asociamos con lo que es. Claro. Pero una sección. Lo que ocurre o incluso ofensivo. Y también la cuestión de hay gente que no le gusta, por ejemplo, decir los perros, por ejemplo, ¿verdad? A vos, por ejemplo, no te gusta decir los perros. No me gusta. No me gusta. Sin embargo, usa cachorrito. No estoy, no, pero sin querer. Por eso me y por eso rápido. En el caso, o sea, por lo menos dije que sonó mal eso. En el caso del movimiento Scout, por ejemplo, la manada de lobatos, ¿verdad? De lobesnos y lobatos. ¿Te acordás, Silvio, en la facultad yo decía manada? La manada. Una manada y así, o si no, una sarta. Decía. Una sarta de cosas. Y en el movimiento Scout sí se permite el lobato, ¿verdad? Que es el hijo el cachorrito del lobo. Sí. Porque Baden-Powell se basó en un libro de Rudyard Kipling que se llama el libro de las... ¿cómo es que se llama? El libro de la selva. El libro de la selva. Sí, se llama el libro de la selva, que es la historia de un niño que se pierde en el monte y es criado por lobos, ¿verdad? De Rudyard Kipling. Una vez más, lobo ya por la y... Entonces él utilizó en la leyenda, la historia de Mowgli, que se llama,
en la manada, ¿verdad? Entonces, el lobo en ese sentido, Silvio, por qué será que se utiliza tanto en el ámbito de la leyenda la figura del lobo? porque el como, lobo... como socorredor o socorredora, porque se habla de loba también. Bueno, y por ejemplo, Rómulo y Remo Rómulo y Remo. fueron amamantados por una loba. El mismo, en la Biblia está, Silvio, también no me recuerdo si es uno de los hermanos de José o José. Creo que Una sí. parte de la Biblia. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Lo vayamos ya por ahí, la misma cosa. Sí. Y te explico, en el caso de los lobos, es la cuestión de la manada. Sí, me decía. No, pero no en el scout, sino que en el caso de los animales lobos, ellos andan en manada, cazan en manada, hacen todo en manada, ¿verdad? Y ellos viven en manada. Incluso cuando muere un lobo, ellos o acompañan siempre al lobo más viejo, al que está agonizante, hasta que muere. ¿Verdad? O sea, ellos son como una familia, ¿verdad? Y en la manada normalmente hay un líder, y ese líder es el que se le respeta, ¿verdad? Silvio, animales, ¿de qué zona viene a ser el lobo? O los lobos. Y lobos hay en muchos lugares, en Europa principalmente. En América tenemos. En América hay lobos también, pero no Creo son lobos. Creo que lobos hay a través de. Más de una especie, decís vos. Por ejemplo, nuestro aguará, por ejemplo, no es lobo. Nuestro aguará aguazú. Aguará y aguaraguazú. Dos aguará, ¿verdad? 3. ¿Y después? ¿Cuál es? Está el aguarapopé, Silvio. Aguarapopé, bueno. Eso, por ejemplo, son especies de lobos, pero no son lobos. El lobo parece más al perro. Al perro siberiano, pastor alemán. Eso ya son otras variables. Al pastor alemán le parece más. Sí, o al husky siberiano. Sí. Se parece más a esos los lobos realmente. Se coge esa pesa por acá en América lo que hay mucho es coyote. En la zona de México. En la zona de México lo que hay coyote, ¿verdad? Chacales también hay. Y eso le parece más al aguará, pero le parece más también al lobo. Sí. Pero no son lobos. El aguaraguazú. El aguaraguazú que hace tiempo yo había escuchado que está en peligro de extinción. En el Chaco. En la zona del Chaco tenemos. Sí, acá también hay. Para mí que hay todavía. Acá en el vivero, en el zoológico de Itaipú hay aguará. Ahora. Sí. Pero el aguaraguazú. El aguaraguazú. Porque el aguaraguazú va a grande. Y que dicen que yo había visto uno acá. Y grita medio extraño, grita. No, te asusta. Sí. Tipo mala visión lenta. Sí. Y la gente asocia justamente el aguaraguazú con el mala visión. Sí. ¿Verdad? De que, pues viste que camina medio, y con un Luisón también, ¿verdad? Pero él es color naranja, medio naranja con él. Sí, naranjo. Color naranja lento. Sí. Marrón más amarillo. Claro. Anaranjado, más de tepona. Sí. Así que la historia del lobo en el scout es por la cuestión de la manada también, ¿verdad? Se maneja como una manada, una manadita. Y nuestra curiosidad nomás hace a que hablemos, a que le traslademos, asociemos con otras cosas inclusive. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de San Francisco, no sé si te acordás, San Francisco y el lobo. Pues, hay una leyenda de San Francisco de que había un lobo que asolaba un pueblo y que San Francisco se fue y habló con el hermano lobo. ¿Verdad? Que le habló al lobo y a partir de eso el lobo ya le acompañó a él y nunca más le mató a nadie, ni comió gallina, ni nada por el estilo, ¿verdad? Mira. Pero también tiene la cuestión del lobo, tiene que ver mucho con la cuestión de nuestro carácter, nuestra personalidad. También tiene que ver eso. O sea, dominar al lobo significa controlarte a vos mismo, ¿verdad? O sea que el lobo es un bicho, un animal muy significativo, Sí, claro. Así como se le considera muchísimo. Así como Ñacunutú, a la gran flauta. Sí, lo de Ñacunutú es... También, ¿verdad? Ñacunutú que es el búho, ¿verdad? El búho. El búho, y que es el símbolo de la sabiduría, pájaro que simboliza la sabiduría, Silvio. Claro, tal cual. Así es, así mismo. Y bueno, estamos llegando, falta 5 minutos. Falta 5. Falta 5 para las 12.
Che, hablando de eso, ya llega todo otra vez. Ya estamos el 20 ya casi. O sea, lo mitad la foto de Solís con uña quebrada al lado. Ya yo cante más ese, una cosa así. No, yo casé cueste más ese. Una ida sin ti, uña quebrada, o sea. Sí. No, realmente se quiere asociar muchísimo a Marco Antonio Solís con la Navidad. Con la Navidad, che. Y con ese tema que... Sí. Es un lindo tema. ¿Cómo se llama? Navidad sin ti. Navidad sin ti. Muy triste ese. Muy triste, bro. A mí en particular. A mí no me gusta, bro. No me agrada ese. El único tema que no me gusta de Marco Antonio. Bueno, a mucha gente le gusta Marco Antonio. Mi ídolo es. Tu ídolo. En particular, sí, pero Navidad sin ti un moja po en día. Muy sentimental, vengo te dice amiga. Muy sentimental y gorda cadocel. No sé si llegaste alguna vez a ver esa novela. Carrusel. Carrusel, una cosa así. Ya. Mira vos, ¿por dónde va bien? Y había una gordita en sí. Cada dato eso es que es sentimental. Y bueno, yo que no veo novela. ¿Entendés? No. Yo veía antes, hay que ser sincero, yo veía antes en la época que se veía más. Ahora se ve menos la televisión. No sé si vos ¿qué tal sos con el tema de la televisión? Yo te comento, Silvio, de que noticias sí me gusta ver. Noticias y algunos deportes, como boxeo, UFC, y también veo partido, fútbol. Ya. Y hoy día miro también de vez en cuando el canal oficial que tenemos. Sí. TV Cámara. Porque pasan así festivales de Casapá, festivales de YouTube, festivales de Pacaraí, vamos a Zapaité. Entonces da gusto verle a los artistas. A mí me gusta la música. Ajá. Entonces suelo entretenerme con eso. Pero a partir de ahí, para sentarme a ver película o novela, no te voy a mentir, no veo. Y el próximo sábado vamos a usar ya tu material que trajiste hoy. Comentanos un poco tu material. Comentanos un poco tu material que trajiste. Voy a ver. A pesar de que había yo prometido que íbamos a hablar de Gandhi, Silvio, pero de Gandhi podemos decir lo más importante, lo que hizo Gandhi. Sí. Fue un gran gestor de la independencia de la India. Sí, y un gran pacifista. Sí. Un gran promotor del amor. Sí, exactamente. Hay que decir eso. Sí. Y que sin ser católico ni cosas así, le mencionaba muchísimo a Dios. Sí, tal cual. Así que tengo acá dos material magnífico. Uno que es producto de la inteligencia y de la gestión del señor Mario Rubén Álvarez. Sí. No le conozco todavía. ¿Vos ya leíste alguna obra de este? Sí, yo leí antes en suplemento Correo Semanal de Última Hora. Paraguayo, Silvio. Sí, paraguayo. Periodista, Silvio. Periodista, director de Última Hora. Director de Correo Semanal, mucho tiempo. Supongo, quiero aventurarme a manifestar esto, que tiene un tenor muy ameno este material. Sí. Contenido muy divertido. El lector, editorial lector. Sí. Contenido muy divertido. Sí. Así que, y el otro material que también no conozco, Mauricio Cardoso Campos, suelo escuchar, pero no llegué a leer todavía ni una sola página de su material. Y conseguí tengo acá, Mundo Folclórico Paraguayo. Sí. Mauricio Cardoso Campos. Hay otro que es del caso de folclore, es González Torres, si no me equivoco, que fue ministro de Educación. Dionisio González Torres. No me acuerdo, Silvio. También es otro material sobre folclore escrito en Paraguay. Pero tengo otro que es guaraní, escrito en guaraní. Muy yetu US. Muy yetu US. Tenemos que traerle a alguien que... Bien desforzado verla. Sí. Así que estos dos materiales, Silvio, vamos a estar analizando con nuestra audiencia. Sí. Y más el material de Gandhi. A partir del próximo sábado. Que por el respeto tremendo que le tenemos a nuestra audiencia, no empezamos hoy porque ya prepara por nada. Entonces, porque sería una falta de respeto venir a pilotear o decir algo que no tiene sustento
intelectual. Sí, señor. Así que, esta es secuela. Sí. Y nuevamente reiteramos de que tienen que llevar esto. Sí. ¿Qué pasó de resonancia tenemos? Tengo abajo. No pude alzarlo. Para el siguiente sábado, Silvio, ya es una obligación para tu persona alzar. Sí. Resonancia tenemos en estudio, tenemos. Así que pensamiento latinoamericano, Peyuca, 70,000. Sí, 70,000. Estos dos materiales tienen un costo cada uno de 30,000 guaraníes. El poder del amor y ensayos de emergencia. Así es. Por último. Y con esto nos despedimos, Silvio. Con esto nos despedimos. Deseándole mucha suerte, fuerza a la gente de la organización Scout, que todo salga bien. Que todo salga bien realmente y que a partir de las 3 de la tarde vamos a estar en contacto todos juntos a nivel mundial. Perfecto. Yo sé que ahora mismo, como hace rato dice escuchar, ya gente de México, Estados Unidos, en Paraguay también, ya están activando y haciendo sus contactos, ¿verdad? Sí. También nosotros a partir de las 3 de la tarde el grupo William Pats ya va a estar acá con sus beneficiarios haciendo contacto. Ya haciendo Paraná. Haciendo ruido. Sí, haciendo ruido. Muy bien. Nos despedimos, Silvio. Vamos a encontrarnos, vamos a escucharnos, a vernos el próximo sábado, si Dios y la Virgen permite. Hasta luego, Silvio. Hasta luego, audiencia. Audiencia. ¿Qué digo, César? Bye. Canta, paraguayo, canta tu canción por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, paraguayo. Estás escuchando NN Radio. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama libertad.